Oye, todo bien, gracias. Bien, habíamos pasado el día viernes por la noche un cuestionario, una guía de estudio para poder desarrollar a lo largo del fin de semana. ¿Pudo hacer encontrar alguna de las respuestas al cuestionario? ¿Cómo me pregunta a mí, Rosa? Sí, Rosa. Sí, si pudo encontrar alguna de las respuestas al cuestionario, la guía de estudio que habíamos dejado en el WhatsApp del grupo. Eh, amén, amén. El, el primero, el Ajá. uno. Bueno, ahora lo vamos a compartir. Entonces, vamos a Bueno, hablar en esta tarde, vamos a hablar de el último tramo del ministerio de Jesús antes de ser crucificado. Una de las regiones en las cuales Jesús realizó milagros, señales, prodigios, que fue el camino hacia Jerusalén, pero en medio de ese camino, antes de llegar a Jerusalén, Jerusalén fueron los últimos días de Jesús en la tierra como ser, como hombre. Y previo a este Jerusalén se encontraba la ciudad de Perea. Bien, Jesús dice que en su ministerio, en estos años que él había estado ministrando y enseñando del reino de los cielos, llevando salvación a todo aquel que lo reciba como su Salvador, dice que llegó a la a evangelizar, la zona de Galilea, que Pablo nos comentó en varias clases, otra zona en la cual llegó con el mensaje fue Decápolis, Cesarea de Filipos y al norte de Palestina. Dice que con la ayuda de los 70 discípulos, a esos al cual los envió, Jesús los preparó, los envió, pudo alcanzar a cubrir gran parte del territorio para anunciar el reino de los cielos. Bien, ahora solo amén. quedaba por evangelizar antes del tramo final de poder ingresar a Jerusalén, faltaba evangelizar el territorio de Perea, que era una ciudad. Y allí ministró durante varios meses. Lucas, en especial, nos cuenta de que Jesús estuvo por las ciudades y aldeas de Perea enseñando y encaminándose ya para su tramo final a Jerusalén. Hay tres aspectos fundamentales de Jesús en su ministerio en este territorio. Primero, llegaron grandes multitudes a él, a poder escucharlos, pudieron ver los milagros, señales, sanidades, liberación de demonios, dice, y muchos de los que oyeron la palabra creyeron. Jesús predicaba del reino de los cielos, pero también sanaba enfermos, libertaba a los cautivos, dice la palabra de Dios. Entonces, todas estas manifestaciones hacían que muchas multitudes podían seguirlos, podían acercarse a ver lo que estaba aconteciendo en ese territorio, porque no era algo normal, no era algo que fuera, era algo extraordinario para la época en la que en la que Jesús desarrolló su ministerio. En este tramo de su ministerio en Perea, vamos a ver, según la guía de estudio, algunos de los acontecimientos más importantes que podemos estudiar a través de la palabra. Gloria, Rosalía es, yo le puse Gloria. Rosa, Rosalía, Rosalba. Amén. Rosalba, amén. Rosalba, Rosalba. eh, la primera pregunta era, ¿son pocos los que se salvan? ¿Puedo encontrarla? Amén. Lo que se salvaron, lo que se arrepintieron, el arrepentimiento, ¿no? Lo que le Ah, creyeron al Señor. bien, bien, sí. Los que Y, tuvieron fe, los que se acercaron y se arrepintieron de su pecado. Bien.
de Bueno, su pecado, sí. ahora vamos a profundizar un poco más esa respuesta que dio usted para que quede un poco más clara. Eh, Según el conocimiento y lo que enseñaban los fariseos y los saduceos, que eran los maestros de la ley por aquel entonces, eran los que volcaban y brindaban las enseñanzas de la Torá, es decir, el Antiguo Testamento, lo que se tenía a mano de la palabra de Dios por aquel entonces, era que el reino de los cielos solamente iban a poder alcanzarlo, iban a poder ser salvo el pueblo judío. Solo el pueblo Amén. judío iba, esa era la creencia de los rabinos y de los maestros, eso es lo que le inculcaban a sus generaciones, que solamente el pueblo judío iba a poder alcanzar esa tan preciada salvación. Jesús introduce un nuevo concepto y un nuevo paradigma para ese entonces. ¿Por qué? Porque Jesús no viene solamente a salvar a los judíos. El mensaje de Jesús era amplio, era más amplio, abarcaba mayor territorio. Y lo que Jesús podemos ver a través de Lucas 13, de capítulo 13, de 22 al 30, es de que Jesús no solamente quiere llegar a su pueblo, a su nación, sino que también quiere que este evangelio, que esta buena noticia se pueda extender a toda la tierra, es decir, a los gentiles, a aquellos que eran extranjeros, que eran odiados, que incluso no eran queridos por los judíos. Es decir, romano, griego y todas las ciudades que estaban, las naciones que estaban cercanas, que pudieran recibir a Cristo como su Salvador, es decir, al reino de los cielos, pudieran acercarse y entrar a tener lugar en la mesa del Padre. Y dice que los judíos solamente querían que fueran salvos ellos, pero dejaban excluido a los grandes pecadores y a los herejes, cosa que Jesús no hizo. Uno de los discípulos de Jesús era Mateo, que era un recaudador de impuestos. Otra de las personas que seguía a Jesús era María Magdalena, que María Magdalena había sido salva. ¿Por qué? Porque era una mujer que se dedicaba a la vida, porque tenía muchos hombres, porque se dedicaba a la prostitución, porque estaba de caverna en caverna, de lugar en lugar. Y dice que Jesús no solamente iba a los judíos, sino también iba a los pecadores. ¿Bien? María Amén. Magdalena, Mateo, los pescadores, cuando llamó a Pedro, a Jacobo, eran personas comunes y corrientes como somos hoy nosotros. Es como decir que hoy Jesús viniera aquí a la Argentina y nosotros somos habitantes de la tierra argentina, del suelo argentino, ¿no? Entonces nosotros nos sentiríamos halagados, hasta orgullosos, porque bueno, porque Jesús vino y nosotros le podemos recibir. Pero también quiere al extranjero, también quiere a nuestro hermano chileno, boliviano, peruano, venezolano, a todos por igual. Bien, porque Él no solamente en la cruz del Calvario no muere por su nación, muere por todo, dice la palabra es amplia, dice por todo aquel que cree. Y como usted compartía, la fe y el arrepentimiento son la llave Amén. para poder abrir esa puerta y que esa puerta nos transfiera o nos lleve a poder estar sentados en la mesa del Padre. ¿Bien? También a Claro, perdonar, ¿no? claro, de eso se trata el reino de los cielos. Es decir, que Jesús decía, uno de los libros de los evangelios dice, o de los profetas dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Su pueblo no le recibió, su pueblo lo rechazó, su pueblo lo condenó, su pueblo lo crucificó injustamente porque no era ni siquiera un delincuente para estar en una cruz. Prefirieron soltar a Barrabás, que era un homicida, que era un delincuente, perseguido de la ley, y sin embargo crucificaron a Jesús, que no les había hecho nada, solamente que les había dicho que el reino de Dios había llegado en ese momento, ¿no? Amén. Sí. Bueno, entonces, según Lucas 13, 22 al 30, los que se salvan son todos aquellos que creen, son todos aquellos que los judíos consideraban que se iban a perder. ¿Bien? Amén. Los que se arrepentían de su pecado Claro, y perdonaban, ¿no? Eran perdonadores.
como Jesús. Claro, claro, recibían perdón y podían perdonar también, porque, Amén. porque esta es la llave, el arrepentimiento, la fe, el perdón, el amor, esas son las llaves que nos transfieren a nosotros poder ser parte del reino de Dios, porque si no, hoy nosotros no, nosotros seríamos, vendríamos a ser la parte de esos gentiles. Cristo no podría haber alumbrado nuestro corazón, porque nosotros para los judíos también éramos los despreciados, éramos el orejón de tarro, por decirlo, porque Sí, solamente amén. su nación eran los especiales, eran los escogidos. Y bueno, Jesús a través de estos versículos les enseña a estos maestros de la ley que el reino de Dios no es exclusivo de los judíos, sino que es amplio y solamente tienen que creer para poder ser parte de él. Rosalía, ¿le quedó claro? Amén. Gracias por este estudio. Gracias. Sí, Bueno, le estoy entendiendo. bueno, me alegro. Gracias. Gracias le doy a Dios. Y Muy por bien. todo el grupo, ¿no? Qué lindo. Amén. Me había olvidado, había preparado un PowerPoint. Ahí dice, Jesús llega a la ciudad de Perea, las multitudes lo siguen. Aquí hay una fotito de cuando está entrando él y todos sus discípulos. Y bueno, y aquí están las preguntas que nosotros ya estamos desarrollando en esta noche, en esta tarde. La segunda sería, ¿cuáles son los 3 requisitos indispensables para ser un discípulo de Cristo? Esa la pudo ver Rosalba. Amén. Amén, sí. A ver qué nos puede compartir. Bueno, los discípulos, o sea, ¿cómo era la pregunta? ¿Cuáles son los requisitos para ser un discípulo de Jesús? Ser fiel Sí, y verdadero y también negarse, ¿no? bien, muy bien. Sí, 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 sí. Bueno, dice que lo que cuesta realmente es seguir a Cristo. Como comentábamos en la introducción del ministerio de Jesús en Perea, a Jesús lo seguían mucho las multitudes, se agolpaban para poder ver lo que estaba aconteciendo, sucediendo a su alrededor. Bien, pero esto no significaba que eran discípulos de Jesús, sino eran seguidores. La palabra discípulo tiene que ver con otro término, con otro significado más profundo, más interesante, en el cual nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios. Y hay 3 requisitos que son los que nos habla la palabra de Dios, es la Biblia, que es necesario para poder ser su discípulo. Primero dice que, en primer lugar, como decía Rosalba, tenemos que poner a Cristo en primer lugar en nuestra vida. ¿Bien? Cristo tiene que estar ocupando nuestro primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón, en todo lo que nosotros desarrollamos, tiene que estar primeramente Cristo. ¿Y qué significa esto de poner en primer lugar a Cristo en nuestros corazones? Allí en este pasaje donde estábamos citando, en estos versículos, habla de que qué significa aborrecer a aquellos que por ahí ocupan el primer lugar en nuestra vida y pone el ejemplo de familiares, de amigos o parientes o hasta nuestra propia vida. Dice que según el hebraísmo, que, que no significa odiar a nuestra familia o dejarlos de querer o no sé, o abandonarlos, sino significa que debemos amar al Señor más intensamente o tan intensamente que el cariño de nuestra familia, que el cariño de nuestros amigos, de nuestros seres queridos, eh, parezca, y esto por ahí es algo fuerte, ¿no? Pero que parezca que sea una comparación cercana al odio. Es algo fuerte, pero tiene que ver con eso. El amar a Dios tiene que ser tan intenso que lo otro me parezca a mí como que no es nada, como que no suma, ¿bien?
y nuestra lealtad hacia Él debe ir por delante de todo afecto y de toda lealtad humana. ¿Bien? ¿Se entendió, Rosalba? Amén. Bien. El segundo requisito, se está conectando uno. Ahí está. Bien. El segundo requisito dice que debemos llevar la cruz constantemente y poder seguirle. La cruz es símbolo del vituperio, el sufrimiento y la muerte de Jesús. Significa también la renuncia a todo aquello que fuera egoísta o que en nuestra vida tendiese a satisfacer nuestras necesidades, es decir, nuestra carne. Poner por encima a Dios o a la cruz de Cristo por encima de nuestras necesidades, por ejemplo, materiales, por ejemplo. ¿Bien? Eso tiene que ver con tener la cruz de Cristo en nuestras vidas. Y la tercera, es necesario calcular el precio para ser un seguidor de Cristo. Hay una parábola del joven rico que quiere seguir a Cristo y que cuando Cristo lo confronta con la palabra, le dice bueno, que si él quería seguirlo, tenía que vender sus posesiones, porque Jesús conocía el corazón de ese joven. Conocía de que en su corazón él amaba más las posesiones, él amaba el materialismo, el dinero. Entonces lo confronta con la palabra y le dice, bueno, si vos realmente querés ser mi discípulo, si realmente querés llevar mi cruz, le dice, todo lo que tienes, ve y dalo. ¿Y qué hizo el joven rico? Se puso triste, porque en su corazón no estaba Jesús, en su corazón estaba el materialismo, Los materiales. Sí. lo material, la riqueza, lo de este mundo que para nada es provechoso para nosotros los hijos de Dios, los cuales tenemos una vida, tenemos pensado una eternidad con Cristo, amén. Entonces, el tercer requisito es calcular el precio para poder hacerse discípulo y casi nunca la clase de consagración que perdura es consecuencia de una decisión precipitada. O sea, nosotros tenemos que pensarlo, que no agarrar y decir alocadamente, sí, sí, voy y sigo. No, hay que pensarlo. Y acá pone en comparación a la persona que planifica, a la persona que calcula, para poder, dice, para poder terminar o construir una casa, un edificio. ¿Qué hace el maestro mayor de obra? Primero calcula los materiales, después desarrolla la idea en un plano, el arquitecto, y a partir de eso comienza a construir, cosa que pueda acabar la obra y no quede por el medio. Es decir, cuando nosotros aceptamos a Cristo y decidimos seguirlo a Cristo, tomamos la cruz, sabemos, Y le Señor, seguimos. claro, sabemos que esa cruz significa que nuestra muerte, pero vivimos para Cristo, es decir, y que para eso, para llegar a esa decisión en nuestra vida y en nuestra familia y en nuestro hogar, tenemos que planificarlo, es decir, no tiene que ser de forma sin planificación, sin organización. Dios cuando creó a la tierra, creó al mundo donde hoy vivimos y nos desarrollamos, Él planificó día a día lo que fue creando. Tenemos a un Dios que planifica, tenemos a un Dios que organiza, a un Dios que es ordenado. Bien, entonces Él requiere de que nosotros, que somos sus seguidores, seamos de la misma manera. Bien, Amén. ¿quedó Amén. claro, Rosalba? ¿Alguna duda? Amén. Por allí veo conectado a Fernando, bienvenido. Y dice Quique y Sonia, también bienvenido. Está bien. Está bien. Todo, gracias. 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 Bueno, estamos compartiendo las respuestas de la guía de estudio que habíamos dejado el día viernes por la noche.
para que ustedes pudieran realizar. Así que ahora vamos con la respuesta número 3. Si alguno quiere participar, además de Rosalba, puede hacerlo. Y dice así: ¿cuál es el deber del siervo? Rosalba la contestó. Eh, ¿Cómo? ¿Cuál es Deber del siervo. el- Sí lo estudié, pero como que ahí se me dice ahí un poquito. Bueno, lo vamos a desarrollar y aquellos El que no la tengan cumplimiento, la respuesta, la puedan el anotar. cumplimiento, el cumplimiento. No, no tiene que ver con el cumplimiento. Bien, la desarrollamos, tomen apunte lo que no la hayan contestado y aquellos que por ahí la tienen incompleta la puedan eh, también anotar. Esta parábola que nos habla del deber del siervo censura el orgullo y el deseo de ser elogiado, es decir, el deseo de ser recompensado, que se encuentra generalmente con frecuencia entre los obreros cristianos. Y aquí Jesús utilizó un término que significa que es inútil, que no quiere decir Jesús que nos llamó a nosotros o a los, a los siervos, aquellos que servimos en el reino, no es que a nosotros nos considere una persona sin valor, sino que indica que el siervo se limita a cumplir un deber o una obligación. ¿Por qué? Porque no debemos gloriarnos por nuestro trabajo para el Señor, o por nuestro sacrificio, o por lo que hacemos o dejamos de hacer para la obra de Dios. Nunca, Es recordemos siempre esto, que nunca podremos pagar nuestra deuda con Dios solamente haciendo lo que debemos hacer. Sin embargo, hay Amén. una parábola que también enseña de esto, que cuando venga, Él nos va a recompensar a aquellos que seamos hallados fieles. Es decir, Amén. todo lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, nunca lo vamos a poder alcanzar a pagar. Nunca vamos a poder alcanzar esa medida. Por eso Amén. dice que todo lo que nosotros podemos hacer, si lo comparamos con el sacrificio de Jesús en la cruz, es como que algo que no tiene valor. No nos podemos poner a la altura de Jesús, porque Él fue el que sufrió, el que fue abatido, Él el que fue golpeado, Él fue el que recibió el corte a su costado, Él el que fue clavado. Es decir, pónganse en el lugar de Jesús y fíjense si nosotros podríamos haber superado ese tipo de situación. Yo, Sí, como ser en ese lugar de inútil yo humano. lo leí y ahí me quedé como ahí, pero usted me está explicando bien, qué lindo. Bueno, me alegro que esté entendiendo. Entonces, nosotros nunca si yo me pusiera en el lugar de Jesús, no podría soportar todo lo que padeció él. No sería capaz. Yo estaría más cerca de Jesús en la barca cuando se ¿Cómo? asustaron Yo estaría más cerca, les comento, más cerca de Jesús en la barca cuando Sí, se levantó esa tempestad tan grande que dice que Jesús no estaba lo escuché. recostado. ¿Se cortó? Escucha perfecto, Nicolás. Se escucha mal. Ah, vuelvo a repetir. Entonces, yo me sentiría más cerca de esos discípulos, yo estaría con el montón de discípulos en medio de la gran tempestad que pasó Jesús en el mar de Galilea, que Jesús estaba recostado en la barca descansando, y yo me sentiría más cerca de los discípulos desesperados, tratando de... Escucho mal, no le escucho. Escucha re mal. Ah, por ahí tendrá que mover ahí el audio.
Porque Pablo me dice que me está escuchando bien. O tal vez internet de Rosario. Ay, Ah, Capaz. escuché más lo que estaba hablando. capaz que el internet también está con un delay. Ajá, sí, hay poco internet. Ah, claro. Sí, sí. Entonces puede ser eso, hermana. Bueno, busco el lugar donde... Sí, Bueno, ¿sigo, Pablo? Me Sí, sí, espero. sí. ¿Sí? Bien. No tiramos ahí esa fe. Bueno. Seguimos entonces con la guía de estudio para los que están ahí participando, Quique y Fernando también, junto a Rosalba. Y vamos a la cuarta pregunta que dice, ¿por qué no tocó ni sanó inmediatamente a los leprosos, sino que les mandó presentarse a los sacerdotes? Jesús, si hubiera querido sanarlo inmediatamente a estos 10 leprosos, lo hubiera hecho. Pero ¿qué amén. querías? ¿Cuál era el objetivo de esta sanidad, podríamos decir, incompleta? Era que su fe vaya acrecentándose, ¿bien? Camino a donde el lugar donde ellos tenían que... Ahí está. Rosalba, ¿nos escucha ahora? Sí, sí, le estoy Ah, escuchando bien. perfecto. Bueno, estamos con el desarrollo de la pregunta 4. Entonces, Sí, lo que hace Jesús es probar la fe de ellos. Bien, porque amén, él podría haberlo sanado en el momento, como hizo con tantos otros seguidores o enfermos que lo iban a ver. Dice que, ¿qué hizo? Probó la fe de ellos, de tal manera de que cuando ellos llegaran a los sacerdotes, que eran los inspectores de salud en aquel entonces, porque cuando había un leproso, según la ley de Levítico 14:2 y versículo 3 dice que uno debía, cuando estaba con esa enfermedad, uno debía, para ser determinado que estaba limpio de esa impureza, tenía que presentarse delante de los sacerdotes y ellos iban a determinar si realmente estaba sano o no, limpio de la lepra. Entonces, ¿qué Jesús qué le hizo a los 10 leprosos? Los envió al lugar donde estaban los sacerdotes y cuando llegaron allí estaban sanos totalmente de aquella lepra. ¿Bien? amén, Entonces, amén. ¿qué hizo Jesús? Probó su fe La fe, sí, y la fe del... quería que dieran un paso más de fe estos leprosos. Dice que mientras iban fueron limpiados. Aunque los 10 leprosos fueron sanados, ¿cuántos volvieron a agradecerle a Jesús? Eh, uno solo. Uno solo, ¿bien? Y dice, y cabe destacar, de que este leproso era incluso samaritano. Los Amén, samaritanos y los judíos había una relación de discordia entre ellos, no se llevaban bien. amén, Y dice que el samaritano fue el que fue a agradecerle a Jesús por el milagro que habían hecho. Los leprosos eran personas odiadas, eran personas en las cuales estaban aisladas de la sociedad, no se podían juntar con la sociedad, porque la lepra por aquel entonces no tenía cura, era muy difícil acceder a una cura de esa enfermedad y era muy contagiosa a la vez. Entonces, lo que hacían las comunidades? Cuando se enteraban que una persona tenía lepra o estaba enferma de este tipo de afección, ¿qué hacían? Los alejaban. Y los leprosos es como que estaban aislados en las montañas y ahí desarrollaban su vida. Y vivían de lo que les podían dar porque ni siquiera podían ir a trabajar, no tenían un sustento. amén, Entonces, la sanidad de estos leprosos era una obra grande, era una obra potentosa de Jesús por aquel entonces. amén. No era cualquier milagro. Nosotros hoy lo vemos y lo leemos desde acá, pero para ese entonces era algo muy, muy importante, muy Ah, trascendente. tremendo. Claro, era algo que eh, pasaba la realidad. Y por eso de Jesús se iba de boca a boca, en cada ciudad que iba, se iba hablando de los milagros de Jesús y cada vez se agolpaba más gente a poder verlo.
a poder escucharlo y a poder acercarse a Él. Qué lindo, Amén. ¿no? Amén. Qué hermoso. Hermoso nuestro Dios. Qué amor de Dios tan grande. Sí. Bueno, vamos a la pregunta 5. La leo. Cristo y las apariciones personales. ¿Quiénes fueron los discípulos que querían ocupar un lugar de privilegio? Rosalba, que hoy El es lugar, nuestra alumna más activa hoy. mm, ¿Respondió esa pregunta, Rosalba? sí, pero como que me quedé ahí, no. Como Pedro, no. Pedro. Jacobo y, Bien, por allí se escucha. ¿Quién más? Jacobo y Juan, los Bien, hijos de Zebedeo. bien. Sí, sí. Dice que Juan y Jacobo se acercaron a Jesús para hablarle de sus deseos de ocupar un puesto principal en el reino. Los discípulos de Jesús querían ocupar un lugar de importancia en el reino de Dios. Bien, y que no solamente los discípulos, sino Mateo nos habla de que también la madre se había subido a esta, a este pensamiento y a esto de querer que sus hijos fueran los que ocuparan los mejores lugares en el reino de Dios. Es probable que Juan y que Jacobo se avergonzaran de pedirle directamente algo así a nuestro Jesús. De cualquier forma que fuese, la respuesta de Jesús se dirigió a los dos hermanos y la indignación de los demás discípulos iba dirigida a ellos. Es obvio que la petición tuvo su origen en los deseos de ambos, en su corazón, pero la súplica de los discípulos revela cuán poco entendían lo que el Señor les había anunciado. Jesús estaba hablando o estaba pensando en su propia humillación, mientras que ellos querían su propia exaltación, ¿no? Qué contradictorio. Bien. Jesús estaba buscando humillarse hasta lo sumo, dice la palabra de Dios, entregarlo todo en la cruz del Calvario, y ellos solamente estaban buscando un lugar de privilegio, un lugar que no, ni siquiera Jesús le había dado la autoridad eh, para poder tomar semejante decisión, ¿no? De que pudieran estar a un lado y al otro Jacobo y Juan, dice la Escritura. Para poder alcanzar un puesto elevado en el reino, primero tendrían que beber el cáliz del padecimiento. No sabían realmente Jacobo y Juan no estaban, no conocían, no sabían lo que estaban pidiendo. Fíjense que más adelante, creo que la mayoría de los discípulos, por lo que cuentan los libros de historia, murieron como mártires. Es decir, de la misma manera que murió Jesús, murieron ellos perseguidos, apedreados, otros fueron arrestados, murieron dentro de los calabozos, pero no fue fácil para el discípulo. Por eso hablábamos de los requisitos que, que se necesita para seguir a Cristo. Hoy nosotros, gracias a Dios, en nuestra nación, en nuestro país, no somos perseguidos. No somos perseguidos por creer en Dios y declarar que Jesús es nuestro Salvador. Pero en otras partes del mundo sí. Y yo creo que dentro de unas décadas más o unos años más, Sudamérica, Latinoamérica va a entrar en esta ola también de persecución. Y nosotros ahí vamos a tener que pasar por eso que pasaron los discípulos, de ser perseguidos. ¿Bien? Y ahí realmente vamos a ver de qué estamos hechos, si somos realmente discípulos de Jesús o si, bueno, somos adeptos, seguimos a la multitud, ¿no? Pero yo creo que nosotros hoy disfrutamos de eso, de libre culto, y de poder enseñar aquí por vía Zoom, en la iglesia, en la casa también, y también a todos nuestra sociedad o las personas que nos rodean, claro, podemos acercarle a Cristo
unas pequeñas palabras, incluso hasta si no sabemos la palabra o la estamos recién aprendiendo como todos nosotros, poder darle a conocer nuestro testimonio. Y de esa manera el Espíritu Santo va obrando. Pero en la época cuando venga la persecución, va a ser difícil, no va a ser fácil. Va a ser lo mismo que pasaron los discípulos. Y van a empezar a ver cristianos muertos y van a ser perseguidos, como sucede en otras partes del mundo, en Medio Oriente, en Oriente, todas esas ciudades donde eh, hablar de Jesús es un pecado. ¿Bien? Pero es importante morir en Jesús, ¿no? Si uno muere, bueno, se entrega todo y bueno, se va Claro. con Jesús. Eso es lo hermoso. Sí, sí, tal cual, tal cual. Sí, sí. Pero bueno, tenemos que estar atentos a lo que el reino de Dios Preparado. va, sí, preparados. Bien, habla de estar preparados. Pasemos a la sexta pregunta. La sexta pregunta. Si hay uno de los episodios que me gusta hablar es de este, porque tiene que ver con un hombre pequeño, un hombre muy pequeño, pero que se encontraba en Jericó. ¿Quién era este hombre que nos habla la Biblia? Saqueo, el Zaqueo. recaudador de impuestos. Muy bien, muy bien. Sí, Zaqueo era un recaudador de impuestos. Creo que Pablo también habló en una de las primeras clases de que los recaudadores de impuestos, los publicanos por aquel tiempo, eran muy rechazados, eran odiados, porque eran las personas que cobraban los impuestos a los judíos que trabajaban para el Y era, rey, claro, para el rey de Roma. Eran los recaudadores. Y para los, era jefe de los republicanos, ¿no? claro, sí, sí, También jefe de los republicanos. de los publicanos, sí, Dice, los publicanos eran los cobradores de impuestos, que no eran queridos, eran muy odiados por los judíos, eran rechazados por este tipo, porque los judíos lo veían como una persona como una persona que vendría a era ser. importante. Sí, era, eh, era, era importante para los romanos, porque ellos trabajaban para los romanos, pero para los judíos eran unas personas, no eran queridas, eran rechazados, no los querían. Sin embargo, fíjense, y esta pregunta, y todas las preguntas están entrelazadas. ¿Por qué? Porque la idea de este cuestionario era de ver cómo es el reino de los cielos, cómo se va desarrollando, cómo nos va mostrando Jesús a través de las enseñanzas, de las parábolas, de sus dichos, de que el reino de los cielos no era solamente para su nación, no era para los judíos, sino el reino de los cielos era para todo aquel pecador que se arrepienta y que se pueda volver a Dios. Bien, fíjense, para la sociedad, este era un rechazado, era un olvidado, estaba a un lado, pero para Jesús no, porque Jesús no amén. mira porque Cristo, porque nuestro Dios, nuestro Padre, no mira lo que miran los hombres, no mira lo que miramos nosotros, sino que Él mira nuestro corazón. Y seguramente en Zaqueo, cuando Jesús lo llamó y le dijo que baje de ese árbol, porque había cautivado, porque había llamado su atención y le dijo, Zaqueo, bájate de ese sicómoro, de ese árbol, porque hoy voy a posar en tu casa. Hoy voy a posar en tu corazón, le decía. Veo las intenciones de tu corazón. Veo que en tu corazón no hay solamente aquello que están viendo por fuera, sino que hay un corazón de carne que está dispuesto a recibir a su Salvador. Me encanta la Amén. historia de Saqueo porque eh, eh, a veces Él, pienso que nosotros también éramos así como Saqueo. Éramos olvidados amén. por la sociedad, éramos quizás no tenidos en cuenta, pero Jesús no vino a lo suyo. Jesús vino a aquellos que le recibieron
y como Zaqueo, y como María Magdalena, y como Mateo, y como los pescadores, gente común y corriente. Gente, Y él se interesó en verlo, ¿ves? Subió, se interesó claro, para sí, verlo. sí, él quería verlo a Jesús, él quería verlo. Y como era muy pequeño, tuvo que subirse a ese árbol para poder llamarle la atención. Si bien él era un hombre importante en medio de la sociedad porque tenía un cargo importante, pero para los judíos representaba una persona odiada, una persona rechazada. Sin embargo, para Jesús no. Amén. ¿Bien? Bueno, dice que Zaqueo se arrepintió genuinamente. Y algo que cabe destacar, que cuando uno se arrepiente, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y dice que Zaqueo demostró que estaba transformado cuando le entregó la mitad de sus bienes a los pobres e hizo restitución a todos aquellos a quien había defraudado, dice la palabra. En realidad a las personas que les había robado, le había quitado de más, le había cobrado de más los impuestos. ¿Bien? Y dice que en Amén. esta restitución superó la demanda de lo que dice la ley, lo que estaba escrito en la ley. Esta exigía que se restituyera el 4 veces más, pero solo si se trataba de un robo deliberado y violento con el propósito de destruir. Bien, Zaqueo dio aún más de lo que él había sacado a su pueblo. Y con esta acción creo que cerraba lo que había determinado en su corazón cuando subió a ese árbol, porque desde que subió a ese sicómoro, a ese árbol alto para poder llamar la atención de Jesús, desde ese momento su corazón era de Jesús, era de Dios. Y como realmente quería ser un discípulo, ¿qué hizo? A mí mis posesiones no me interesan. Todo lo contrario al joven rico. ¿Vieron la parábola del joven rico que él prefirió sus riquezas, el materialismo, lo que tenía? Dice la palabra de Dios que en su corazón el joven rico sintió dolor, sintió tristeza de poder desprenderse de lo material. En cambio, Zaqueo no sintió tristeza. Al contrario, fue y dio más de lo que tenía que dar según la ley. Amén. Amén. Ese es el verdadero Amén. arrepentimiento y esa es la verdadera restitución que nos habla de la vida de Zaqueo. Bien, ¿alguna consulta, pregunta hasta aquí? ¿Va quedando claro? Amén. Para mí, sí, gracias a Dios. Sí, le estoy entendiendo y bueno, qué lindo. Y me encanta leer la Biblia y aún el tiempo siempre hago lo posible de leer muy temprano. Y bueno, le doy gracias a Dios Bueno, por su tremendo amor. bien. Seguimos ahora con la última pregunta de la guía de estudio que dice, ¿cuál sería el significado correcto de talentos en la parábola que podemos ver en Lucas 19, del 12 al 27? ¿Rosario la pudo encontrar la respuesta? Dale. Bueno, Sí lo leí, pero no. bueno, lo comparto yo desde acá. Amén. Dice que la parábola de los talentos parece simple, a simple vista es la versión del relato de las minas, pero el estudio esmerado habla de algo más importante y una diferenciación entre las minas y la parábola de los talentos. Las minas indica que los hombres que reciben los mismos dones pueden diferir mucho en el uso de ellos, pero también señala que estos hombres serían eh, recompensados en proporción a su trabajo. En cambio, en la cual nosotros vamos a hablar en esta tarde, en esta noche, es la parábola de los talentos que nos enseña que las personas que recibieron distintos dones, los talentos son dones, representan los dones que Cristo, que Dios, que el Espíritu Santo ha puesto en nuestra vida. ¿Bien?
Esos son los Amén. talentos. Es el talento que Dios nos ha dado para servir en el reino de Dios. Amén. Eso le entendía, servir Bien. y servidor. El fundamento Sí. de esto entonces es una costumbre que había en aquella época. Era frecuente que las personas que tenían dinero o que partían o hacían negocios hacia Roma y hacia otros lugares del mundo conocido, eh, les daba la alternativa de poder hacer cambios, intercambios entre ellos. Por ejemplo, los artesanos, los comerciantes, los maestros, aquellos que tenían ganado, aquellos que eran personas ricas, eran personas pudientes. Los siervos de esta parábola eran personas capacitadas para poder hacer negocios, para poder invertir provechosamente el dinero de su amo. El talento era una medida de peso en plata, era dinero. Y más o menos equivale esa medida de plata, equivale al sueldo de un obrero en 20 años. O sea, era mucha plata. Era mucha plata la que podían administrar los que tenían los talentos. ¿Bien? De manera que un solo talento bastaba para representar una elevada suma de dinero por aquel entonces, cuya administración requería de mucha responsabilidad. ¿Bien? Porque su amo no, porque, por ejemplo, si nosotros nos ponemos llevamos esta por ahora al día de hoy, sería una empresa y nuestro jefe nos da la posibilidad de recibir un dinero determinado o una cantidad de mercadería determinada para que nosotros podamos negociar con ella, para que nosotros podamos realizar intercambio de dinero, de mercadería, para que esa mercadería o ese dinero pueda incrementarse, podamos hacerlo mayor. ¿Bien? Esa sería la tarea, o eso simbolizaría, o representaría, mejor dicho, la parábola de los talentos. Nuestro jefe en una empresa nos daría la responsabilidad de administrar dinero o mercancía, mercadería, productos para poder negociar. ¿Cuál es el fin de esto? De poder incrementar el valor de la mercadería o de poder incrementar el flujo de dinero. Es decir, que aumente. ¿Bien? Es ser responsable en todo, ¿no? Es el responsable, es el encargado. Nuestro jefe dice, bueno, yo te voy a dar tanto dinero, tanta mercadería, pero vos tenés que hacer que esa mercadería se multiplique. Vamos a ver lo que sucedió en esta parábola. Dice que probablemente simbolizan los talentos en esta parábola, simbolizan las cosas que recibimos por mano de Dios. Es decir, pueden ser dones, capacidades, la preparación de poder divulgar el Evangelio, de poder enseñar a otros, las oportunidades que tenemos para poder servir al Señor. Si somos buenos administradores de los misterios de Dios, porque el amo dice que le dio 5 talentos a un siervo, ¿bien? 2 talentos al segundo y solo 1 al tercero. ¿Sí? Eso es lo que dice las Escrituras. ¿Por qué le dio 1 conforme a su capacidad? Es decir, Dios provee de los dones, de las capacidades, de los talentos. Dios da de acuerdo a nuestra capacidad de administrar. Él no te va a dar más de lo que vos puedas administrar, de lo que no puedas administrar. Si ve Dios que vos estás capacitado para tener 3 talentos, te va a dar 3 talentos. Y si Él ve que estás capacitado para 5 talentos, te va a dar 5. Ahora, si ve que solamente podés recibir un solo talento, te va a dar 1. ¿Bien? Porque Él da de acuerdo a nuestras capacidades. ¿Bien? Amén.
cada uno nos da conforme a nuestra capacidad. No todos tenemos la misma capacidad. Unos tienen muchos, como lo vemos acá en el que recibe 5 talentos, y otros tienen poco, como en la que vemos en la descripción que habla que recibió un solo talento. Pero sin embargo, son importantes todos para Dios. El que recibió 5, el que recibió 3 y el que recibió 1. Todo es importante para Dios. ¿Bien? Amén. ¿Por qué? Porque Dios pone en manos nuestras, de sus hijos, dones y oportunidades para poder servir en el reino. La lección enseña que la parábola es la que nos enseña que nosotros debemos hacer fructificar estos talentos y que podamos estar seguros de la recompensa por las grandes o pequeñas capacidades y oportunidades que Él nos da. ¿Bien? Amén. O sea, el que recibió un talento y fue, dice la palabra, y lo escondió debajo de la tierra, ¿qué le sucedió? Se lo El que quitó. tenía Claro, nada, no creció, no claro, se multiplicó. claro, lo fue, lo escondió, dice. No fue y lo hizo multiplicar como los otros dos. Claro, él lo escondió y nada pasó, lo escondió y no hizo Claro, nada. no hizo nada, dejó ahí. ¿Por qué dice? Porque tuvo temor de que cuando viniera él pudiera perder ese talento y antes de perderlo, ¿qué fue? Y lo escondió. Amén. ¿Bien? Ahora, los que Ujú. tenían los otros talentos, 5 y 3, ¿qué hicieron? Se multiplicaron, aumentaron. Amén. ¿Bien? Porque de eso se trata el reino de Dios, de multiplicarse. Él nos envía a nosotros a predicar las buenas nuevas a toda la tierra. ¿Para qué? Para que nos multipliquemos, para que hagamos conocer el reino de Dios así como lo hizo Cristo junto a sus discípulos, así también hoy podamos ser en esta era, en este tiempo, podamos ser sus discípulos y poder enseñar del reino de Dios, para que muchos más lleguen al reino de Dios y muchos más sean salvos. ¿Bien? Hoy ese Amén. es nuestro talento, poder expandir el reino de Dios, poder predicar la palabra, poder enseñar a otros la palabra. Ese es uno de los talentos y si nosotros lo multiplicamos, se va a replicar de tal manera que se va a multiplicar y que van a ser multitudes las que sigan a Cristo. Pero no vamos a Amén. hacer nosotros, sino la obra la hace Dios y el Espíritu Santo. Nosotros solamente somos un canal, un vaso, que lo ponemos al servicio de Dios, del administrador, del dueño, del talento, al servicio del reino. ¿Bien? Amén. Amén. Bien. Entonces, si nosotros ponemos a trabajar los dones, estos dones se van a multiplicar. ¿Qué hizo el dueño? ¿Qué hizo el empresario? ¿Qué hizo el dueño de los talentos? Cuando vio que lo había guardado, que lo había escondido debajo de la tierra, ¿qué hizo? Fue y se lo sacó. ¿Y cómo lo llamó? Siervo Siervo inútil. inútil. Siervo inútil. Amén. Siervo inútil. Ese talento lo hubieras puesto en el banco y el banco te hubiera dado ¿qué? Intereses. Lo hubieras puesto a trabajar y el banco te hubiera generado intereses. ¿Bien? Entonces Amén. de eso se trata cuando recibimos dones y talentos de parte de Dios. Se trata de ponerlos al servicio del reino de Dios, al servicio de la obra de nuestro Dios. ¿Bien? De eso se trata el reino, de poder multiplicarnos, de poder expandirnos, de poder llegar a territorios donde otras personas no pueden alcanzar. ¿Bien? Porque somos, Amén. porque somos todos diferentes y esa diferencia hace que lo que yo no pueda hacer desde mi lugar, Rosalba lo pueda hacer de su lugar, Pablo lo pueda hacer de su lugar, Quique y Sonia lo pueda hacer desde otro lugar.
¿bien? Pero entre todos nos complementamos y eso hace de que seamos el cuerpo de Cristo en la tierra, Amén. ¿bien? Amén. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, consulta que haya quedado de esta guía de preguntas que hoy pude desarrollar y compartir con todos ustedes? Así ya vamos terminando, ya estamos en tiempo. Llegamos justito, Pablo, ¿viste?